obviamente se salvaría la preocupación del doctor Bedoya. Y con ese texto, señor, podemos aprobar la norma y no dejar una disposición librada al Ejecutivo para que alcance las modificatorias de la misma ley, que la haría inviable. Quisiera hacer esa sugerencia, esa recomendación. En todo caso, dejamos constancia, señor presidente, que la bancada va a votar a favor de esta importante iniciativa legislativa. Me pide una interrupción el congresista Bedoya, si lo permite, presidente. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. De las explicaciones que he escuchado al congresista Rimarachín, presidente de la comisión dictaminadora, se desprende claramente que me da la razón y que coincide conmigo que en el proyecto remitido por el Ejecutivo hay una grave omisión, porque si bien el proyecto sí delimita cuáles son los linderos o fronteras del distrito que se está creando, no determina las modificaciones a los linderos y fronteras del distrito del cual se está desmembrando el que se va a crear. Esto, señor, me temo que pueda ser fuente de conflicto el día de mañana, aun cuando hoy los alcaldes de hoy, que ya no lo serán dentro de 2 años, y las autoridades nombradas por el Ejecutivo de hoy, que ya no lo serán dentro de 3 años, hoy esas autoridades están dando el visto bueno, pero dentro de 2 o 3 años serán otras las autoridades que estarán. Puede ser que esto sea una fuente de conflicto. ¿Por qué? Por el hecho de que en la galería hay 50 representantes o 70 representantes del distrito, tenemos que quemar etapas y no hacemos las cosas bien desde un inicio. Lo más cuerdo para mí sería que el señor presidente de la comisión pida un cuarto intermedio, que se oficie al Ejecutivo para que mande el proyecto complementario que se incorpora en este mismo proyecto de ley y en consecuencia aprobamos lo que ya está por votarse conjuntamente con la nueva delimitación del distrito madre del cual se está desmembrando el que se crea hoy en día. Eso, señor presidente, creo que es lo que corresponde. Pero en fin, si las galerías pesan más, ya es la decisión de cada uno, señor. Congresista Velázquez. El doctor Bedoya parece que no ha tenido a la mano el oficio que ha venido con fecha 5 de septiembre del Poder Ejecutivo. En él, el Poder Ejecutivo salva bajo la modalidad de error material, salva estas preocupaciones que tiene el doctor Bedoya. Lo que yo he observado es la forma como se redacta la disposición que siembra evidentemente dudas de decir deróguese o modifíquense, y le da un plazo al Ejecutivo para que haga supuestamente vía un nuevo proyecto la subsanación, que es preocupación del doctor Bedoya. Pero yo creo que con este oficio que ha enviado ya el Poder Ejecutivo, siendo esta una competencia del Poder Ejecutivo, yo creo que solamente es cuestión de redactar esa disposición complementaria y podemos proceder a votar. Yo no creo que el Ejecutivo, que es el que tiene la titularidad de esta iniciativa, termine observando la ley. Yo no creo que el Poder Ejecutivo lo haga. Y en ese sentido, si en el futuro pueden haber conflictos de esta naturaleza, será una responsabilidad enteramente del Poder Ejecutivo. Pero conforme he podido revisar este oficio que ha venido del Poder Ejecutivo, no va a haber ese tipo de controversias. Y antes bien, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es absolviendo o resolviendo una omisión que contiene el proyecto que vino originalmente. De tal manera que solamente es cuestión de redacción, como se le he sugerido, presidente, y luego creo que el proyecto está expedito para que se pueda votar. Gracias, presidente. Congresista Rimarachín. En los mismos términos que ha propuesto el congresista Velázquez Guesquén, la disposición complementaria sería la siguiente: autorícese al Poder Ejecutivo para que emita un texto único ordenado de la Ley 29.558, Ley de Demarcación y Organización de la Provincia de La Mar, considerando lo dispuesto por la presente ley. Y creo que con eso salvamos.
Con eso, presidente, pido que vaya a la votación. Muchísimas gracias. Congresista Rimarachín, tendría que aclarar que la disposición séptima ya, ¿cómo queda? La disposición séptima queda conforme estoy anunciando, y la octava quedaría: deróguese todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, así en términos generales. Gracias, presidente. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Han registrado su asistencia 90 señores congresistas. Al voto, el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Descentralización a las 16:33 horas y distribuido a la representación nacional con las últimas correcciones manifestadas por el presidente de la Comisión. Congresista Canches. Congresista Belaunde. En estos momentos la representación nacional procede a la votación. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. El cierre de la votación del proyecto de ley 2263 para Votación la creación del distrito de cerrada. Anchihuay, en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Han votado a favor 80 congresistas, en contra 0, abstenciones 6. Más García Belaunde, verde. Elías Ábalos, verde. Resultado final
82 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2263. Congresista Rimarachín. Presidente, pido que con la misma asistencia se vote la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Tras haberse aprobado en primera votación el proyecto de ley 2263 que propone la norma de creación del distrito de Anchihuay en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, fue aprobado con 82 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. El presidente de la Comisión de Descentralización, el legislador Rimarachín, ha solicitado la exoneración de la segunda votación, razón por la cual la representación nacional en estos momentos procede a efectuar este pedido. Veremos en unos momentos más el resultado de esta votación. De ser así, este dictamen se convertiría en autógrafa y pasaría al Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación. Congresista Belaúnde, su voto. Congresista Rivas. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. A favor 79, en contra 6, abstenciones 0. Más Elías, verde, Espadaro, las dos verdes, incluida la anterior. Tejada, las dos verdes. García Belaúnde, verde. Mávila, verde. Resultado final, 84 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2263. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en lo que va de la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Relator, siguiente tema. Proyecto de ley 2613. Se propone modificar la ley 29.913, ley de reforma del sistema privado de pensiones y el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondo de pensiones, aprobado por decreto supremo 05497-EF. Una cuestión de orden, congresista. Congresista Gabriela Pérez Solar. Gracias, presidente. Solo quería comentarles una noticia muy importante para el Perú. No solo el Perú hoy vive un día muy especial por la gastronomía, porque comienza también Mistura, pero el Perú está dentro de los 7
mejores restaurantes de Latinoamérica. Hay 7 restaurantes peruanos en el nuevo ranking que ha salido el día de hoy, que 7 de ellos están dentro de los 15 primeros. Así que yo creo que es algo importante para nuestro país y sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía peruana. Gracias. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 2613, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone modificar la ley 29903, ley de reforma del sistema privado de pensiones, y el texto único ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones, aprobado por decreto supremo 05497-EF. La Junta de Portavoces, con fecha 4 de septiembre del 2013, acordó la exoneración del trámite de envío a comisión y ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, señor presidente, compartimos, al igual que la gran parte de la población, el objetivo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que suspende la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes al Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones, ya que es necesario que el Estado les brinde mayor información sobre la necesidad y los beneficios de sus aportaciones a un régimen previsional. Y también es necesario que exista un periodo de transición y adecuación para la planificación de sus obligaciones y presupuestos familiares, ya que estamos hablando aproximadamente de 700.000 trabajadores independientes que tienen todo el derecho de ser bien informados. Concretamente, la iniciativa legislativa propone que el aporte obligatorio previsional de los trabajadores independientes entre en vigencia a partir del 1 de agosto del 2014. No obstante ello, señor presidente, la aplicación de los aportes dispuestos en el artículo 9 de la ley 29903 y el artículo 33 del texto único ordenado de la ley del sistema de privado de administración de fondos de pensiones, aprobado por el decreto supremo número 054 del 97, será opcional hasta el 31 de julio del 2014, independientemente del nivel de los ingresos mensuales. Ello permitirá que aquellos trabajadores independientes que durante este periodo de transición quieran aportar para sus fondos de pensiones voluntariamente, pueden hacerlo con una tasa mínima de 2.5% para el caso de los afiliados al sistema privado de pensiones y de 5% para el caso de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones. La iniciativa del Ejecutivo también señala que cuando entra en vigencia la obligatoriedad del aporte de los trabajadores independientes, se regirá bajo un cronograma de incrementos graduales de la tasa, que sería establecido por el Ejecutivo hasta el 2017. Según se ha anunciado en diversos medios, al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado públicamente que el esquema de la gradualidad sería como sigue. Hasta julio de 2015, 5% en el caso del Sistema Nacional de Pensiones, 2.5% para el caso del Sistema Privado de Pensiones. Hasta julio del 2016, 7.5% en el Sistema Nacional de Pensiones, 5% en el Sistema Privado de Pensiones. Hasta julio del 2017, 10% en el Sistema Nacional de Pensiones, 7.5% en el Sistema Privado de Pensiones. A partir de agosto de 2017, 13% en el Sistema Nacional de Pensiones y 10% en el Sistema Privado de Pensiones. Aquí se necesita aclarar que en el Sistema Nacional de Pensiones está incluido las comisiones correspondientes y en el Sistema Privado de Pensiones se sumarían las comisiones correspondientes según las AFPs que se han inscrito. Por otro lado, la iniciativa señala que los aportes previsionales de los trabajadores independientes que se efectuaron como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley 29903 se reconocerán para el cálculo de la pensión que corresponda, es decir, no se pierden, ya que los trabajadores tendrán la oportunidad de continuar incrementando sus aportes voluntariamente, si así lo consideran, porque esta ley se los permite, o retomar su aportación a partir de agosto de 2014, fecha a partir de la cual será obligatorio.
Finalmente, señor presidente, cabe señalar que el aporte de los trabajadores en general, sean dependientes o independientes, deben enfocarse como una política de Estado, ya que si las personas no ahorran para la vejez, es muy probable que el Estado tenga que hacer cargo de dicho grupo, en este caso mayores y pobres, a un costo social, económico y fiscal mucho mayor, lo cual tiene incidencia en toda la población. Cabe recordar, señor presidente, que en nuestro país solo el 24% de la población mayor de 65 años reciben una pensión, es decir, 1,5 millones de mayores de 65 años no perciben ninguna pensión. En consecuencia, señor presidente, solicito a todos los colegas de la representación nacional la aprobación del proyecto de ley 2613 del 2013, ya que resulta necesario para los miles de trabajadores independientes. Es todo, señor presidente, muchas gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera, abusando de repente de su confianza por un tema de orden, que el primer orador en este tema sea el presidente de la Comisión de Trabajo y luego con mucho gusto le pediría si me puede poner a mí como segundo orador. Muchas gracias. No hay problema, era la lista que nos habían presentado, pero tiene la palabra el congresista Tubino. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados colegas, este proyecto de ley tiene toda una historia. Este proyecto de ley, ¿qué historia tiene? El día 28 de agosto, esta bancada, la bancada fujimorista de Fuerza Popular, haciendo oposición responsable, viendo un error que había cometido el gobierno. ¿En qué? En que la ley 29.903 que estamos viendo decía claramente que en un año, es decir, a partir del 1 de agosto, comenzaban los trabajadores independientes a aportar a un sistema previsional. ¿Eso está bien? Eso está bien. Hay que ampliar los sistemas previsionales. Pero ¿qué sucedió? No se informó a la población. Por eso que se daba un plazo de un año. Entonces, lógicamente, esto cayó como un balde de agua fría ante los trabajadores independientes que vieron que su canasta familiar se iba a recortar casi el 40%, o digo el 25%, que era una cantidad, la cuarta parte de su canasta familiar, de golpe, sin ningún tipo de compensación. Y es bueno recordar, cuando se inició el sistema privado de pensiones, gobierno del expresidente Fujimori, año 92, se compensó, esa es otra palabra clave, se compensó. ¿Cómo? Con aumentos graduales en los haberes de estas personas que tenían que aportar y que al final eso lo compensaba y no disminuía su canasta familiar. Entonces, eso se hizo anteriormente, no se hizo ahora. Gradualidad. Lo que dispuso el Poder Ejecutivo era una gradualidad para el trabajador que tenía que hacer un recibo entre 750 soles y 1.125 soles. Él no tenía que aportar directamente 13%, que es lo que se estaba pidiendo para aportar al Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones. Al final, ¿qué es lo que hemos visto? Que este aporte, que era un aporte de 13% gradual para que hacía este recibo de 1.125 a 750, no era lo más justo. Nosotros pedimos que esta gradualidad se extienda. El proyecto de ley que presenta ahora el Poder Ejecutivo toma lo que dijo esta bancada de Fuerza Popular, que dijo: posterguemos esto un año porque no lo hemos hecho bien esto. Y por otro lado, ¿qué más se dijo? Se dijo que debe ser gradual. Ahora el proyecto de ley dice que sea gradual. Entonces, lo que estamos viendo primeramente es que hay una coincidencia en algunos puntos, pero no en la forma. Y ahí es donde nosotros, esta bancada, ha aportado democráticamente. Y por otro lado, que también hay que tener en cuenta, nosotros hemos querido que este proyecto de ley
entre igual como ha entrado el proyecto del Poder Ejecutivo, o sea, que entre rápidamente, sin seguir los procedimientos que se siguen en el Congreso. Pero no, nos hemos encontrado con múltiples problemas en ese sentido y por eso, señora Presidente, queremos que este proyecto de ley se acumule al proyecto de ley que ha presentado hoy el Poder Ejecutivo. Por supuesto que en este caso la Comisión de Trabajo ha debido ser la presentadora de esto, nuevamente, porque esta bancada fujimorista tiene esta comisión, no ha sido entregada a nosotros. No consideramos que eso es democrático. Creo que esas cosas debemos dejarlas de lado y actuar como corresponde, y actuar como se ha venido actuando con este tipo de proyecto de ley, porque esta comisión de trabajo es trabajo y seguridad social. Entonces nos corresponde este proyecto de ley. Pido, señora Presidenta, que este proyecto de ley se acumule al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero también tengo otro proyecto de ley que hemos presentado rápidamente porque hemos encontrado que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentra con un problema, aportan ya a un sistema previsional. ¿A qué sistema previsional? A la Caja Militar Policial. Y hoy se les pretende obligar a que tengan que aportar, sí, por ejemplo, un policía que en sus horas de franco trabaja para una empresa privada, tenga que aportar ese policía a un sistema privado de pensiones o sistema nacional de pensiones cuando ya aporta a la Caja Militar Policial. No tiene ningún sentido. Entonces, lógicamente hemos presentado este proyecto de ley para que se acumule a este proyecto de ley, se añada al texto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que acá este es un aporte que hace la bancada de Fuerza Popular, un aporte democrático. Creemos, sí, en el sistema previsional, porque sí creemos que los trabajadores independientes y sobre todo los jóvenes deben prever lo que se debe o lo que le va a suceder en su... Continúe, congresista. Sí, para terminar, para tener en su vejez una pensión digna. Pero adicionalmente, si ese trabajador independiente tiene un accidente, se queda inválido, este sistema previsional, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones, tiene seguro. Entonces no va a ser esa persona una carga ni para su familia, ni va a ser una carga para el Estado. Entonces, yo creo que acá hay que actuar responsablemente, ampliar el sistema previsional en la población en el Perú, no pretender que hacia el futuro el Perú termine como los países europeos, con un montón de derechos que tiene que darles el Estado a la población, y hoy tenemos la crisis de bienestar que se ve en Europa. No, desde ahora hagamos una economía sana, hagamos un sistema que funcione. Para concluir, congresista Tubino. Un sistema que funcione, pero con seguridad social, un sistema que funcione con conciencia social. Entonces no dejemos que esos funcionarios de cuello y corbata hagan proyectos de ley o hagan errores como este, donde vimos a la Superintendencia Nacional hacer algo totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque recién el 26 de julio sacó la normativa para aplicar en lo que se pretendía aplicar a partir del 1 de agosto. ¿Eso está bien? Es una demostración de improvisación. Eso no debe repetirse. Y hoy se corrige esto, pero con el aporte de Fuerza Popular en forma democrática en este Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Díaz Dios. Muchas gracias, señora presidenta, y más aún cuando tuvo la gentileza de acceder a mi pedido. La bancada de Fuerza Popular podría decir, presidenta, al gobierno, se lo dije, pero no lo vamos a decir. Sin embargo, no es posible que en este contexto en el cual se nos viene invitando a diálogos de parte del señor Jiménez, no se tenga que decir en todo caso lo siguiente. Esta bancada viene advirtiendo al gobierno constantemente cada vez que están cometiendo algún error para que enmienden,
porque nuestro principal interés, señora Presidenta, es que el gobierno del señor Humala tenga éxito y le vaya bien. Lamentablemente nos llaman a diálogo, pero todavía no han aprendido a escuchar. Lo primero que nosotros sí queremos preguntarnos ahora, y ojalá que los voceros nos puedan responder, es lo siguiente: ¿por qué comenzar con una reforma del sistema privado de pensiones cuando ese sistema de privado estaba funcionando relativamente bien? Cuando lo lógico nos decía que tendríamos que haber comenzado por el sistema público de pensiones, ya que tenemos una serie de quejas como presidente de la Comisión de Trabajo de la legislatura pasada, y quienes nos acompañaron en esa comisión seguramente podrán dar fe de la cantidad de pedidos de ancianos que vienen reclamando por su jubilación, y sin embargo el gobierno no dice absolutamente nada de esta importante reforma que muchos miles de peruanos y sobre todo ancianos, insisto, vienen esperando. Quisiera preguntarme por qué estos proyectos no van a la Comisión de Trabajo y han pasado a la Comisión de Defensa del Consumidor, que no es la comisión especializada, y lo vuelven a hacer nuevamente el día de hoy al enviar este proyecto a la Comisión de Economía, estando la Comisión de Trabajo, siendo la Comisión de Trabajo desde donde la cual se vienen resaltando las fallas de este proyecto de ley. Y vamos a resaltar un poco más adelante a qué falla me estoy refiriendo. ¿Por qué este proyecto tan importante, esta reforma que efectivamente la esperamos también un grupo de peruanos, no tan importante como el sistema público de pensiones? ¿Por qué no se debatió en el Pleno, señora Presidenta? ¿Por qué se le exoneró de segunda votación en la comisión permanente? Siendo esa precisamente la falta de debate la que ha generado que estas fallas, que hoy día se las vamos a repetir al gobierno, porque nuevamente parece que no nos ha escuchado en los medios de comunicación cuando hemos salido a advertir las terribles fallas, y vuelven a mandarnos un proyecto de ley con los mismos defectos, señora Presidente. Si queremos respondernos esta pregunta, es imposible también, señora Presidenta, no recordar cómo este gobierno, a la mala y haciendo caso a lo que pedían las AFPs, nos hizo o pretendió pasar casi obligatoriamente de la comisión por flujo a la comisión por saldo. Desde la Comisión de Trabajo, señora Presidenta, nosotros demostramos que fue el pedido de las empresas de las AFP. Hace más de 2 años querían pasar de comisión por flujo a comisión por saldo. ¿Y qué hizo este gobierno? Nos quiso pasar a todos rápidamente, poniéndonos fechas tope, sin escuchar las advertencias que hacía este Congreso, sobre todo la Comisión de Trabajo, y finalmente no se salieron con la suya, porque solo me parece 30% finalmente se pasó a la Comisión por saldo, manteniéndose todos a la Comisión por flujo. Continúe, congresista. Muchas gracias, señora. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Sí, yo lo que quiero es también sumarnos a una situación que hemos planteado en la misma comisión permanente, porque no solamente ha sido la bancada Fujimori, hemos sido un montón que hicimos la advertencia abierta, frontal, fue una guerra prácticamente a advertir el error que se estaba cometiendo. Se lo dijimos en todos los tonos, es verdad, y prepotentemente nos mandaron esta situación. Yo no sé si el señor Childowski o la superintendencia tiene que ver el tema de acá, porque lo que vamos a dar pasos adelantados y para avanzar, para luego estar retrocediendo, no solamente en esto, sino en otras varias cosas. Se han aprobado cosas acá en el Congreso que el mismo Ejecutivo que ha mandado las ha tenido que observar otra vez, la misma carrera magisterial. Esto es un tema sensible. La situación es no simplemente aceptar lo que manda el Ejecutivo, sino justamente poderlo debatir, porque sí se hizo la advertencia y ustedes tercamente la aprobaron. Ahora estamos en un gran problemón. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Continúe el congresista Díaz Dios. Muchísimas gracias. En efecto, la congresista Alcorta me da la razón. Hubo prepotencia, no se escucharon las advertencias que le hacía la oposición leal al gobierno, porque estaban cometiendo un error. Y ahora, en efecto, el gobierno está retrocediendo. Hasta el día de ayer incluso habían anunciado que se iban a devolver los aportes y se iba a tratar de anular estas afiliaciones que se habían hecho absurdas, algunas de ellas, algunas AFPs. Pero el día de hoy nos sale la noticia con que no se va a devolver absolutamente nada. Y eso, Presidenta, por supuesto que es una burla prácticamente para la población, de acuerdo al anuncio que hizo la propia ministra de Trabajo, si no me equivoco, el día de ayer. Me pide una segunda interrupción el congresista Tejada, señora Presidenta. Congresista Tejada. Gracias, presidente. No quería dejar pasar algo que ha dicho el congresista Díaz Dios, que no se ajusta a la verdad. Él ha dicho que las AFPs habían pedido pasar a la comisión por saldo, y ha sido todo lo contrario. Ellos querían que se mantenga la comisión por flujo. Tanto es así que han hecho una campaña millonaria para que los aportantes se queden en la comisión por flujo, y han logrado que 2 millones de aportantes estén en la comisión por flujo. La idea es que
en la comisión por flujo las AFPs ganen aunque no tengan rentabilidad. En cambio, en la comisión por saldo ganan de acuerdo a la rentabilidad del aportante y, en consecuencia, de la AFP. De manera que no mantengamos ese discurso diciendo que esto surgió de un pedido de las AFPs cuando ha sido exactamente al revés. Ellos pedían comisión por flujo, han hecho una campaña millonaria para mantener a 2 millones de aportantes en comisión por flujo, y lo que planteaba el gobierno era la comisión por saldo. Gracias. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. El congresista Tejada, con todo el aprecio que le tengo, me da la razón en la importancia de que estos temas sean vistos en las comisiones especializadas. Públicamente me ofrezco a informar al señor Tejada, a hacerle llegar los informes y las declaraciones 2 años atrás de los pedidos que hacían los voceros de las AFPs, pidiendo al gobierno, exigiendo al gobierno que se pase de comisión por flujo a saldo. Con todo respeto y con todo aprecio voy a hacerle llegar al congresista Tejada esa documentación, porque existen informes, además de los medios de comunicación que sí lo acreditan. Pero ojalá ahora, presidente, nos escuchen en lo siguiente. Quien le habla también está presentando un proyecto de ley, el 2625, que espero el presidente de la Comisión de Economía pueda acumularlo, pero esto lo estamos haciendo prácticamente obligados porque no han escuchado las advertencias que les hacemos. Desde aquí les pedimos, si quieren hacer este tipo de reformas, hay que aprender también del pasado, hay que dar incentivos. Por ejemplo, podemos dar una idea, que se puede bajar algunos puntos porcentuales de lo que se paga de renta para que los trabajadores sientan que esto es un esfuerzo conjunto entre el Estado y el trabajador. Y no como ahora, que lo único que han sentido es que les han cortado los ingresos, poniendo en grave riesgo cada una de las obligaciones que ellos tienen prácticamente del día a día. Para que concluya, congresista. Sí, simplemente, presidente, ya para concluir, estamos resaltando, ya lo había mencionado el congresista Tubino, presidente de la Comisión de Trabajo. En primer lugar, no es posible que se obligue a afiliarse a una AFP, que se obligue a descontar a un trabajador que ya tiene una jubilación en otro sistema. Y un ejemplo era la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Tiene su propia caja militar policial, ya tiene su jubilación, pero los días que trabajan en su franco les van a descontar, los han obligado a que se afilien a una AFP, absurdamente, señora presidenta. ¿Por qué? Porque los burócratas y los representantes del gobierno en su momento no quisieron escuchar. Y le hacemos una segunda advertencia. Otro error que esperamos sea corregido en este caso por el presidente de la Comisión de Economía. ¿Qué pasa con los peruanos no domiciliados? Aquellos que vienen eventualmente al país, hacen un trabajo pero tienen su sistema previsional en otro país. El trámite burocrático que tendrían que hacer para llevarse sus aportes de una AFP finalmente hasta el país donde residen. Esto, señora presidenta, nos da a entender que lo único que buscaba el gobierno era beneficiar a AFPs. Ojalá nos desmientan, pero nos desmientan con la práctica. Y si quieren hablar de diálogo, con todo gusto, pero primero aprendan a escuchar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Zamudio Briceño. Me pide una interrupción el congresista Gamarra, si usted lo tiene bien, señora presidenta. El congresista Gamarra está en la lista de oradores. ¿También? O igual él continúa con... Perfecto. Continúe. Gracias, congresista Zamudio. Gracias, señora presidenta. En principio, quiero solicitar al presidente de la Comisión de Economía la acumulación del proyecto de ley 2615/2013-CCR, que se la voy a alcanzar luego de mi intervención, señalando que además de la postergación que estamos planteando a través de este proyecto, es importante que también se considere a todos aquellos trabajadores independientes que han decidido continuar con sus aportaciones a partir del 1 de agosto, es decir, se trata de una postergación de la ejecución de esta norma, pero adicionalmente, en aquellos casos donde los trabajadores de manera voluntaria decidan aportar a partir de la fecha del 1 de agosto, podrán hacerlo. Y eso creo no tiene ningún obstáculo e inconveniente en esta ley que proyecta la postergación de la vigencia de la ley que en estos momentos estamos discutiendo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Continúe el congresista Zamudio. El proyecto de ley 2613 del Poder Ejecutivo propone la ley que modifica la 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones,
y el texto ordenado de la ley del sistema privado de administración de fondos de pensiones. La población envejece rápidamente en América Latina. La vida promedio de las personas se ha prolongado en más del 20% en los últimos 40 años. Sin embargo, las personas estarían subestimando sus necesidades de recursos en la vejez. Si las personas no ahorran para la vejez, es muy probable que el Estado deba hacerse cargo de dicho grupo de mayores y pobres a un costo social, económico y fiscal mucho mayor. En nuestro país no existe una cultura de ahorro previsional, ni la conciencia de ahorrar para evitar la pobreza en la vejez. Solo el 24% de la población mayor de 65 años recibe una pensión, es decir, 1,5 millones de mayores de 65 no reciben ninguna pensión. El objetivo de la incorporación de los trabajadores independientes a un sistema de pensiones es que este sector de trabajadores estén protegidos, puedan ahorrar para acceder a una pensión y evitar la pobreza en la vejez, además que cuenten con la cobertura de un seguro de invalidez y sobrevivencia. La incorporación de los trabajadores independientes es una extensión de la obligación que ya existe para los trabajadores dependientes, igualando en derechos y obligaciones en ambos trabajadores, lo cual evita una situación discriminatoria. La obligación impuesta al trabajador independiente tiene una finalidad legítima constitucional, ya que busca asegurar una pensión que evite los riesgos de caer en la pobreza en la vejez, en un esfuerzo de defender la persona humana conforme al mandato constitucional. El proyecto de ley amplía el plazo para la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, con el objetivo de facilitar la transición de los trabajadores independientes a la obligatoriedad de aportación a un régimen previsional, adecuando el presupuesto familiar y sus obligaciones y así acceder a una mayor información sobre los beneficios de sus aportes y posibilitar una campaña más intensiva de información. Continúe, congresista. Quiero manifestar que estamos de acuerdo y compartimos lo planteado por el congresista Tubino, en el sentido de que no es aplicable el aporte a que se refiere el artículo 9 de la Ley 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y el artículo 33 del texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF, a los trabajadores afiliados en regímenes previsionales distintos a los sistemas previsionales a que se refieren dichas normas. En ese sentido, tenemos una feliz coincidencia y consideramos de que debe ser parte del texto sustitutorio del dictamen. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lescano. Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias. Lamentablemente, señora presidenta, el proyecto enviado por el Ejecutivo sobre los trabajadores independientes y consecuentemente el proyecto de Fuerza Popular lo que hacen es convalidar los abusos, atropellos que han sufrido los trabajadores independientes a partir del 1 de agosto. Es una especie de engañamuchachos, señora presidenta. Lo que hacen simplemente es patear la obligación de los independientes un año, pero convalida todo. Es decir, los trabajadores independientes que sin saber leer y escribir, a partir del 1 de agosto, resultaron afiliados a una AFP porque no se les comunicaron nada, porque no se les dijo nada y por disposición de esa resolución abusiva de la superintendencia y de los decretos del gobierno aparecieron afiliados a una AFP, eso queda convalidado. Es decir,
cerca de 50.000 o 60.000 peruanos, sin darse o autorización, ya están en las AFPs. Señor, ¿dónde se ha visto esto? Esto simplemente, señora presidenta, es favorecer indebida e ilícitamente los intereses de grupos de poder económico que son las AFPs. Y eso no se consigue, señora presidenta, resarcir este abuso con una prórroga. Aquí, señora presidenta, colegas, lo que se tiene que hacer es derogar la norma, dejarla sin efecto. Y si quieren darse un año, estudien en ese año, evalúen el sistema privado de pensiones, la reforma en ese año, pero no convaliden el abuso, no convaliden el atropello. Yo le pido a las bancadas que hoy día deroguemos la obligación de los trabajadores independientes a aportar a las AFPs, porque si no todo va a quedar igual. Lo que están haciendo es alargar la agonía de los trabajadores independientes, porque a partir de julio del 2014 les van a decir ahora sí, sigan aportando, ya están en las AFPs, pero sigan aportando ahora, con contratos nulos, con afiliaciones nulas. Entonces, eso en primer lugar. Y por lo tanto, Acción Popular Frente Amplio plantea la derogatoria de la obligación de los independientes a aportar al sistema privado o al sistema nacional de pensiones. Punto 1. Y lo decimos, señora presidenta, además por lo siguiente, porque la reforma del sistema privado de pensiones con la ley 29903 ha sido una reforma fracasada, rechazada por la población. 74% de afiliados aportantes, que es 2 millones más o menos de peruanos, han rechazado la... Continúe, congresista. Han rechazado el nuevo sistema, se han quedado en el sistema anterior. Y solamente 26%, que es cerca de 700.000 peruanos, se han acogido. Dios sabrá si se habrán acogido o no, porque como han guardado silencio, automáticamente los han pasado a la AFP. De manera tal que ese 26% no es necesariamente que hayan voluntariamente pasado al nuevo sistema. Entonces, yo digo, ¿se puede prorrogar una reforma del sistema privado de pensiones fracasado? ¿Un año más para alargar la agonía a los peruanos? ¿Se puede hacer eso o se tiene que evaluar esta ley para poder tomar determinaciones más serias, señor presidente? Nosotros pensamos que se tiene que evaluar, pero mientras se tiene que derogar por lo menos lo referido, señora presidenta, a la situación de los independientes. Tenemos que decir también que esta propuesta, presidenta, trae trampas. Y claramente lo que se pretende es enviar el mayor número de peruanos a las AFPs. Y mire usted la trampa. ¿Qué le dice en el proyecto de ley que se ha remitido por el Ejecutivo? Bueno, los que quieren ir a la AFP, gradualmente los vamos a hacer entrar con 2.5% de sus ingresos. Para culminar. Bien bajito para que se anime. Mientras los que quieren irse a la ONP, al Sistema Nacional, le dicen 5%. Pero las AFPs, 2.5%. Bueno, el peruano que no ha estudiado bien, que no tiene conocimiento sobre esto, lo dice, oye, nos van a cobrar menos en las AFPs, ahí nos inscribimos. ¿Por qué 2.5% para la AFP y 5% para la ONP? Obviamente para seguir favoreciendo a estos grupos de poder económico. Objetivo que también se hizo con la aprobación de la ley 29903 en este Congreso. Y con nosotros rechazamos contundentemente. Entonces, señora presidenta, eso no podemos permitirlo. No se devuelve los aportes, no se anulan las afiliaciones desde el 1 de agosto. Es decir, los que fueron a ciegas, los que pagaron su recibo y aparecieron afiliados a una AFP, ahí quedaron. Oiga, ¿qué es esto? Eso, es decir, todo lo malo, lo ilícito se convalida. Y sigan, pateemos un año y se acabó. Con eso arreglamos el asunto. No, señora presidenta. Nosotros, como cuestión previa, presentamos, señor, el pedido para que se vote aparte por la prórroga o por la derogación, y pedimos a los grupos políticos que nos apoyen para que sea la derogación de la afiliación de los trabajadores independientes para hacer una verdadera reforma del sistema nacional de pensiones y del sistema privado de pensiones, señor. Los peruanos
Concluya, congresista. Presidente, los peruanos, los trabajadores independientes, no saben si van a aportar 20 años. Y para que tengan pensión se tiene que aportar 20 años. Pero no saben, porque a veces tienen trabajos y a veces no lo tienen. A veces trabajan 5 años, a veces trabajan 10 años, pero con eso no se hace una pensión. Entonces, ¿para qué los hacen aportar a las AFPs? Ese es dinero botado a la calle, botado a grupos económicos, porque ese dinero no se lo van a devolver. Esos señores pueden comprarse un carrito, pueden ahorrar en un banco para sacar de ahí, pueden comprarse un terrenito, es una manera de invertir, de ahorrar, y con eso viven. Pero no, señores congresistas, señora presidenta, obligarles a que entreguen la plata a las AFPs, que es realmente una confiscación inaceptable. Esa es la posición de Acción Popular y esperemos que nos respalden el día de hoy para hacer justicia a los peruanos, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Molina Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Me está pidiendo una interrupción la congresista Julia Tevez. Por su intermedio de su mesa, por favor, señora presidenta. Continúa, congresista Tevez. Muchas gracias, señora presidenta. En verdad, es importante el día de hoy para todos los trabajadores independientes. Y en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar con la verdad. El fin que se persigue con esto, con este proyecto de ley del Ejecutivo, es proponer que los trabajadores independientes puedan aportar al sistema de pensiones. No se les está obligando a las AFPs como algún colega en este momento está diciendo. Eso es absolutamente falso. Aquí se está dando doble oportunidad de poder definir si finalmente es para la AFP o para el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, que esto sea privado o estatal, para que al final de su vida productiva estén protegidos. 4.5 millones al 2050 tendremos ancianos. ¿Quién se preocupa por la salud de estos ancianos? Y entonces nosotros queremos garantizar una vejez que les permita vivir con dignidad sin los apremios de la pobreza. Gracias, congresista Molina. Continúa, congresista Molina. Señora presidenta, también me está pidiendo una interrupción el congresista Johnny Lescano, por intermedio suyo. Congresista Lescano. Sí, para decirle al congresista Julia Tevez, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, que el modelo está hecho para que casi todos se vayan a las AFPs, porque dice que quien no avisa en el plazo, y ese plazo es cuando recibe su pago los independientes, se van a las AFPs. ¿Quién se ha enterado de esa norma? Nadie, porque no se ha hecho campaña de información, no se ha anticipado, se ha expedido una resolución y a los 5 días estaban poniéndolo en práctica. Nadie se ha enterado hasta que le han mochado sus ingresos y los han pasado a las AFPs. De tal manera que ahí, presidenta, nadie se ha enterado. Y quien no comunica no se va a la ONP, se va a la AFP. Por eso, presidenta, estas afiliaciones son nulas, deben dejarse sin efecto y obviamente derogarse la disposición sobre obligación respecto a los trabajadores independientes. Muchas gracias, Agustín. Por alusión ha pedido la palabra el congresista Tevez. Y gracias, señora presidenta. Es importante buscarle aquí soluciones y demostrar quiénes quieren realmente trabajar en beneficio de estos señores que no tienen institución que les proteja. Y no debemos decir que es obligatorio, aquí es facultativo. Le estamos dando mucha oportunidad a la persona para que pueda decidir. Es importante ofrecerle que finalmente decida la persona. Y en un principio de gradualidad también estamos aplicando la democracia. Y eso es importante. No podemos desengañar ni confundir a la población. Gracias, señora presidenta. Nuevo congresista Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero empezar diciendo que tenemos toda la conformidad de este gran proyecto de ley que ha venido de parte del Ejecutivo. Y decirle también a la representación nacional y a todos los aportantes independientes del país que sí, este proyecto de ley protege la invalidez, protege la vejez y protege una serie de atribuciones que tiene el aportante, el afiliado. En ese sentido, señora presidenta, creo acá hay una mala información
no se dice la verdad. Cuando se habla de que esta reforma es un fracaso, a la cual le digo que no es así. Absolutamente, señora presidenta, porque, mire, cuando se llevó a cabo el debate de esta gran reforma, el que habla y todos los que nos hemos afiliado a una AFP, hemos tomado una decisión. Y la decisión justamente decía la ley: aquellos afiliados que no han solicitado a quedarse por el flujo o por la comisión por saldo, aquellos que hemos tomado una decisión de pasarnos de la comisión de flujo al saldo, no era necesario presentar una solicitud, y por eso estamos en la comisión por saldo. Entonces, señora presidenta, no se puede desinformar de esa forma. No se puede decir que esta reforma es un fracaso. Por lo tanto, más al contrario, esta reforma es una reforma pues que le da pie y le da la facultad a los independientes. Son 1.600 independientes que no tienen protección para su vejez. Entonces hay que pensar que esta reforma es una reforma que protege al aportante, al independiente para su vejez, para que tenga una pensión digna y que los gobiernos no vayan a acudir a aquellas personas por encima de los 70 años botados en la calle. ¿Quién nos asegura, por ejemplo, como es hoy, por ejemplo, este gran gobierno que ha asumido la responsabilidad de darle pensión 65 a las personas de mayor de edad? Nadie nos va a decir, nadie nos va a asegurar, porque si este gobierno se va, yo no sé cuál será el procedimiento de los gobiernos futuros. Por eso, señora presidenta, este proyecto de ley es un proyecto que beneficia. Para que concluya, congresista. Beneficia a los independientes. Y además lo que quiero decirle también es de que este gobierno, señora presidenta, ha tomado esa firme decisión de afrontar a las economías, al poder económico, porque simplemente en el gobierno pasado 4 AFP se habían repartido, se habían distribuido a los afiliados, pero en esta vez creo que con esta decisión que se ha tomado, señora presidenta, una AFP nueva ha ganado una licitación con la menor comisión de 0.47. Ese es lo conveniente para un afiliado. Y lo más conveniente es también de que tengamos una pensión digna para nuestro futuro. Por eso esto hay que tomarlo como un ahorro para nuestra vejez. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Muchas gracias, señora presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta antes de iniciar mi participación. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Si estamos hoy día acá para desenvolver este rollo que se ha armado con el tema de los independientes, y acá hay una oficina, una sala que se les presta a los señores del MEF para que puedan trabajar, y uno entra a hacerles una consulta sobre el tema que nos convoca el día de hoy, y uno de los funcionarios de forma prepotente se siente dueño de la verdad y de la razón y de la existencia.